la crisis de estilos artísticos de lo que se conoce como modernidad estética advirtió una crisis de la construcción de la realidad. El proyecto estético de la modernidad de crear un nuevo mito para la vida del siglo XX ha fracasado por completo. Hubo una metamorfosis en las artes. Hace ya tiempo que el arte no puede concebirse con las categorías netamente modernas. Tartakiewicz distingue 4 rasgos que definen las vanguardias en contraposición con el arte decimonónico. Primero, la idea de que la cultura es dinámica para el arte, entendida esta como tradición cultural. 2. La renuncia a la destreza frente a la idea de que hacer arte es producir cosas bellas o impresionantes. 3. La idea de que el arte debe fundirse con la realidad tanto frente a los motivos que lo inspiran como sobre su uso social. Y 4. La revolución de la idea frente al producto. Interesan a los procesos creativos, no a los productos. El arte pasa a ser un sistema simbólico. Se manifiesta en 3 ámbitos: la historia del arte, las producciones y experiencias, la poética de la significación. Algunos rasgos culturales de la posmodernidad son la invalidez de la epistemología moderna, que es el razonamiento lógico que revela verdades objetivas donde la fe, la tecnología, la industria y los conocimientos científicos se desmoran y con ellos el arte. Trivializar los enfoques de conocimiento modernos. Otra concepción importante de la posmodernidad, de los rasgos culturales de la posmodernidad, es la identidad social, pues el sujeto es una identidad social y por ello todo proyecto educativo debe considerar no solo el individuo, sino el colectivo social y cultural como sujeto de la acción docente. El análisis psicológico es importante como construcción del yo a través del uso social del lenguaje, pues el papel del lenguaje y de la imaginación son fundamentales en la construcción del sujeto. Es por eso que se hace revisión de los rasgos innatos, femeninos o masculinos, y cómo afectan estos en las identidades. Es importante la retórica frente a los contenidos, pues las cuestiones de representación e interpretación trazan una de las líneas divisorias más características entre modernidad y posmodernidad. En la posmodernidad, las diferencias entre interpretaciones se originan en el uso deliberado de la contradicción, la ironía, la metáfora y la ambigüedad, también llamada doble codificación. En la diversidad cultural, como variable determinante en la educación artística, según Aguirre, se conciben dos formas. La primera es la convivencia entre culturas, reconociendo la diferencia entre nosotros y los otros, respetando los valores humanos diferentes al nuestro. Y la segunda, la convivencia dentro de la misma cultura, reconociendo desigualdades y rechazando la marginalidad para promover la tolerancia. Sus resultados han sido que han ampliado sensiblemente el campo de estudio en la educación artística y por esta razón no hay un arte sino muchos artes. En esta medida se habla de multiculturalismo, que es un movimiento que nace a principios de la década de 1960 con la intención de reconstruir el sistema educativo adaptándolos a los nuevos tiempos y a la diversidad étnica de los estudiantes. Wasson, Schur y Petrovich desarrollan un concepto de multiculturalismo donde se entiende como las creencias, valoraciones y comportamiento de un pueblo por sus influencias y sistemas económicos y modos de producción. Los enfoques educativos multiculturales son estos enfoques que tienen en común la reacción contra la cultura occidental dominante. Se ha identificado 4 enfoques de la cultura occidental, que son el multiculturalismo de tipo combativo, el multiculturalismo de evasión, el multiculturalismo transformativo y el multiculturalismo reparador. La opción reformista busca integrar la educación artística con el punto de vista posmodernista y así producir un cambio conservando la herencia cultural de la civilización, enriqueciéndola con perspectivas plurales del arte, no occidentales y no modernos. Chalmers
Argumenta que las 4 disciplinas artísticas basadas en el DBAE, estética, crítica del arte, historia del arte y creación artística, son por sí mismas poderosas para la interpretación de los aspectos transculturales de la obra de arte, aunque estos se contraponen a la teoría multicultural. Sus objetivos: 1. Promover la comprensión transcultural, identificando semejanzas como roles y funciones del arte dentro de varios grupos culturales. 2. Reconocer, aceptar y celebrar la diversidad artística en cada cultura y así como en el de cada individuo. 3. Al estudiar las 4 asignaturas del DBAE, evolucionar temas sociales del contexto. Construccionistas reclaman un cambio radical en pos de un currículo reconstruccionista, pero es necesario también tener en cuenta a las sociedades como un compuesto de interés que siempre están en tensión, y por ello es preciso conocer el trasfondo del conflicto social que fluye en y entre los individuos. Algunas de las críticas de enfoques educativos multiculturales desde la perspectiva reconstruccionista resalta la labor del profesor en la medida que éste debe abordar escritos teóricos por especialistas para así la práctica transmitir el conocimiento. No se admite algún tipo de conocimiento de los estudiantes o de la comunidad que se refiera a mundos socioculturales diferentes. En la pedagogía postmoderna se sustenta en la idea de que el saber de las humanidades son un saber de estructuración de los medios y la puesta en escena. Algunas de las características del currículo del arte postmoderno desde una perspectiva multicultural reconstruccionista: las formas artísticas se producen a través de mundos, estilos diferentes, persiguen fines muy distintos y se dirigen a múltiples audiencias. La función de los pequeños relatos es demostrar que cada narración cultural no es más que una entre muchas otras, y la historia del arte no debe ser descartada, sino que debe situarse como una narración más que otras. La relación del poder con el saber. En este sentido, Foucault señala el modo que las instituciones y grupos sociales más poderosos suelen determinar qué saber y qué poder enseñar, ignorando los deseos de los carentes de poder. Foucault afirma que existe una íntima relación entre la emergencia del saber disciplinario y los sistemas de control social que ese saber hace posible. En la doble codificación como principio curricular sugiere estrategias para el cambio. Se toman contenidos del modernismo para construir un nuevo currículo. Un currículo posmoderno no borraría el pasado moderno, sino que más bien lo vincularía a una pluralidad de interpretaciones, dando juego al interés actual de las influencias multiculturales sobre Occidente. El currículo intercultural de Banks propone que la escuela debe asumir una nueva responsabilidad, ya que sus prácticas socializadoras deberían incorporar la diversidad cultural y étnica. El objetivo de las escuelas debería ser el ayudar a mantener el delicado equilibrio entre diversidad y unidad. La educación multicultural como reconstrucción social, según Stout, aporta ideas claves para comprender un currículo multicultural reconstructivo en arte. 1. La educación artística multicultural no consiste en añadir contenidos, no es una aproximación turística no conectada al resto de los contenidos. 2. El contenido multicultural debe ser integrado dentro de unidades, no representado en pequeñas piezas sin conexión, es decir, no debe ser una carrera de nombres, lugares y fechas a lo largo del mundo, sino una cala en profundidad. 3. Los contextos de la interpretación. Es responsabilidad del profesorado ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que es parte inherente de la vida, que manejar el conflicto es siempre un reto, y normalmente difícil, pero que la comprensión y la resolución del mismo se puede encontrar a través de la paciencia, la flexibilidad, la tolerancia y la razón crítica. 4. Estudiantes, historia y apreciación del arte. La pregunta:
¿Qué es arte? Debe ser sustituida por ¿qué puede ser arte en este mundo multicultural? Cobra importancia la narración sobre la historia. Desde nuestro marco de interpretación asignamos motivos e inferimos consecuencias. 5. Los estudiantes deben estar convencidos de algo que saben los críticos. La experiencia personal es muy valiosa. Desde esta se construye el sentido del mundo y del arte. Se debe animar a los estudiantes a unir sus historias personales con las opciones culturales, creencias personales y puntos de vista, y en definitiva ver cómo estas historias ayudan a construir conocimiento. La educación artística como comprensión de la cultura visual. El currículo posmoderno debe incluir entre sus contenidos cuestiones de diseño industrial, gráfico, de desarrollo urbano, trabajos artesanales, imaginería mediática, tratados todos con equidad, es decir, sin imposición de una estética que se decante por lo artísticamente bueno, en el sentido que la modernidad da a este término. Es necesario estudiar la cultura mediática, incluyendo las más medias con sus masivos equipos de representación y su mediación de conocimiento. Es central para comprender la dinámica del poder, el privilegio y el deseo social, y estructuran la vida diaria de una sociedad. Las características de una educación artística para la comprensión de la cultura visual. Su finalidad se trata de exponer a los estudiantes no solo el conocimiento formal, conceptual y práctico en relación al arte, sino también a su consideración como parte de la cultura de diferentes pueblos y sociedades. Para prestar atención a la comprensión de la cultura visual supone acercarse a todas las imágenes y estudiar la capacidad de todas las culturas para producirlas en el pasado y en el presente, con la finalidad de conocer sus significados y cómo afectan a nuestras visiones sobre nosotros mismos y en el universo visual en el que estamos inmersos. La cultura visual como universo de significados. Lo que llamamos cultura para Goethe es una construcción y participación de los individuos en un sistema general de formas simbólicas, y lo que denominamos arte sería una parte de esa cultura. La comprensión como interpretación crítica de la realidad. Los productos culturales constituyen representaciones o expresiones de experiencias por intermedios de sistemas codificados de símbolos. Los sistemas de símbolos son el fundamento de las culturas. Frente a la producción se produce la interpretación. El papel de los docentes y los estudiantes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. La tarea de los profesores es, por tanto, ayudar a los alumnos a explorar las representaciones desde una perspectiva interdisciplinar y considerar la representación visual. Desde estos supuestos, conocer no es algo que tenga que ver solo con el recorrido hacia el pensamiento abstracto. Conocer puede ser también el proceso de examinar la realidad de una manera cuestionadora y construir versiones y visiones no solo ante la realidad presente, sino ante otros problemas y circunstancias. El portafolio como medio para una evaluación reconstruccionista ha cambiado las concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, la preocupación sobre cómo recordar la información se ha pasado al interés sobre cómo transferiría a otras situaciones. 2. De dar importancia a los resultados se ha pasado a poner el interés en los procesos de aprendizaje de los alumnos.